Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial y os voy a presentar un nuevo curso que tras ciertas conversaciones con gente recién titulada, además me ha llamado la atención y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque creo que es importante. Entonces, aunque esto puede sonar un poco retro, un poco antiguo, no lo es, y os voy a explicar muy bien por qué es muy importante que conozcáis Step 7 y por qué necesitáis saber trabajar con Step 7. Quedaros a este curso porque os va a venir muy bien, sobre todo si trabajáis en mantenimiento, si trabajáis en ingeniería, hacéis reformas en máquinas, necesitáis conocer esta herramienta. Y hoy es 1 de septiembre de 2021, estoy seguro que dentro de 10 años, en el 2031, todavía va a quedar bastante instalado, porque las migraciones hacia TIA Portal no son inmediatas. No, la gente aguanta lo máximo posible tecnologías que están funcionando siempre y cuando puedan tenerlas mantenidas. Siemens de momento sigue actualizando Step 7, entonces quiere decir que tiene mercado todavía, con lo cual es importante que aprendáis a utilizarlo y vamos a hacer un curso específico para que os resulte sencillo y os resulte práctico y divertido. Os voy a explicar un poquito cómo vamos a estructurar el curso, ¿de acuerdo? Primero, ¿por qué tenéis que aprender Step 7? Bueno, ¿es una tecnología obsoleta? Ya os lo he dicho en la introducción. No es una tecnología obsoleta, ni mucho menos. Es cierto que la gama S7-300 evidentemente no va a tener tantísima trayectoria o no es tan robusta como era el S7, el S5, pero es robusto y la tecnología funciona muy bien y hay aplicaciones que van sobradas y hay máquinas que, bueno, pues mecánicamente tienen una perspectiva muchísimo más larga de lo que podemos pensar en ciclos de industrias como puede ser la automoción, ¿no? Que parece como que cambia todo muy rápido. E incluso en industria como automoción hay muchísima parte de las instalaciones que trabajan con S7-300 y bueno, con S7-400, que no lo hemos dicho porque el más común es el 300, pero que también se nutren de la tecnología Step 7 y que no es necesario migrar hacia TIA Portal porque funciona perfectamente y además veréis que tampoco las migraciones son inmediatas. Hay cosas con TIA Portal o con migraciones hacia tecnologías nuevas como 1500 y 1200 que no es automático. Hay cosas que en las CPUs de 300 no funcionan en las CPUs de 1500, ¿de acuerdo? Y siempre hay que hacer ajustes a la hora de hacer las migraciones. Bien, ¿qué equipos de PLC puedo programar con Step 7? Pues fundamentalmente la gama S7-300 y la gama S7-400. Hay otras cosas por ahí, pero bueno, son bastante más especiales y la verdad es que vamos a ir un poco a lo más general. De hecho, yo me voy a centrar bastante en el 300, porque el 400 al final, bueno, pues son CPUs para aplicaciones con muchísimos puntos de entradas-salidas más grandes y tal, pero en el fondo se trabaja igual, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde me encuentro estos PLCs? Pues os los vais a encontrar instalados en infinidad de, o sea, en prácticamente en todos los sectores. En automoción os vais a encontrar muchísimo todavía. Repito, que aunque sean industrias que los proyectos son lo que dura un modelo del coche, actualmente además se están reutilizando muchas cosas que funcionan bien, porque hasta ahora pues casi como que entraban con la excavadora, quitaban todo y arrancaban las líneas nuevas para nuevos proyectos, nuevos modelos de coche y demás. Pero todo eso se está acabando y cada vez se reutiliza más cosas que están funcionando, adaptándolas para las nuevas necesidades, con lo cual es posible que incluso tenga más trayectoria. Y os vais a encontrar estos PLCs en todo tipo de maquinaria, en procesos de soldadura, en procesos procesos de mecanizado también, junto con controles numéricos. Lo vais a encontrar en control de cintas, os lo vais a encontrar en minería, os lo vais a encontrar en farma mucho también. Y bueno, Siemens yo creo que está muy calado y tiene muchos sectores en los que es líderes, tiene muchos sectores en los que son líderes y que sobre todo cuando hay empresas, incluso cuando son empresas muy grandes, es muy fácil que convivan las tecnologías nuevas con estas tecnologías y además que convivan durante mucho tiempo,
porque hay muchas líneas que no van a migrar, seguro, que hay veces que se van a directamente quitar la línea entera cuando ya la mecánica no dé de sí o haya venido una tecnología completamente un concepto de máquina distinta y quitan una máquina y ponen otra. Y el PLC muere con la máquina. Entonces tienen muchísima duración, o sea, van a tener mucha perspectiva y os lo vais a encontrar en multitud de industrias. Y bueno, ¿qué profesionales necesitan usar Step 7? Pues como hemos dicho en la introducción también, si te dedicas a mantenimiento, es una herramienta que te puede dar, sobre todo mantenimiento eléctrico, que es los que más suelen meterse con la parte del software, os van a dar herramientas para poder hacer diagnósticos y bueno, pues llegar a las averías mucho más rápido que si lo hacéis mediante un poco el diagnóstico eléctrico, ¿no? De ir buscando dónde está el fallo y demás. Evidentemente, ingeniería, porque ahora mismo también, aunque se tiende a recuperar muchas cosas, también se tienden a ampliar muchas cosas, porque hay máquinas que funcionan perfectamente y para nuevas necesidades o incluso nuevos controles de calidad, ¿no? Que haya que integrar pocayoques o ese tipo de cosas, hace falta ampliar el programa. A lo mejor hace falta ampliar tarjetas, hace falta ampliar alguna función y demás. Entonces es importante que la gente sepa usar Step 7, quien vaya a estar dedicado a hacer esas modificaciones. Otras personas que pueden necesitar utilizar Step 7 también pueden estar en la parte de ingeniería, pero más dedicada a la explotación de los datos. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que más se está ampliando en las máquinas? El recoger datos para procesarlos y para tomar decisiones, ¿no? O para controlar cuál es el rendimiento de una máquina. También necesitarán utilizar el Step 7 para meter esas funciones y hacer las comunicaciones que permitan obtener esos datos. Bien, vamos a estructurar el curso en 3 bloques fundamentalmente. El bloque 1, que van a ser las cosas básicas. Posible que muchos ya conozcáis muchas de las cosas. Vamos a intentar hacer vídeos cortos para que sea incluso más rápido, ¿no? A la hora de acceder a una información que es lo que estáis buscando, porque muchas veces los tutoriales los utilizamos cuando tenemos un problema. Entonces, bueno, pues vamos a intentar estructurarlo de esta manera. Vale, el inicio, pues bueno, vamos a conocer el administrador SIMATIC. Vamos a empezar desde cero, ¿no? Qué es lo que tenemos, qué programa va a correr y qué es lo que va a correr dentro del administrador SIMATIC, porque Step 7 lo conocemos como el programa que se utilizaba para programar S7-300 o 400, pero realmente es un administrador que se compone de varios programas, ¿de acuerdo? Y vamos a explicarlo qué es cada una de las cosas. En hardware, los catálogos de hardware y la configuración del hardware, evidentemente es lo primero que tenemos que conocer. Luego en software, vamos a empezar con los datos y las variables. Todo también es muy común en otros programas y evidentemente en TIA Portal. Una cosa que tenemos que recalcar es que si no sabéis TIA Portal, os viene perfecto, porque si empezáis con Step 7, luego a la hora de escalar hacia TIA Portal os va a resultar muy sencillo, ¿de acuerdo? Luego, también de software, bloques de programa, qué tipos de bloques de programa se utilizan y disponemos y cómo vamos a utilizar cada uno de ellos. Luego, lenguajes de programación. Evidentemente tenemos que saber en qué lenguajes vamos a poder programar. Las operaciones lógicas con bits, que es lo básico, ¿no? Aquí es todo, pues bueno, pues cuáles son los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, set, reset, los flancos, etcétera. Os recomiendo, si no sabéis nada de automatización, que veáis la lista de reproducción que os voy a dejar en la descripción, en la que damos todas las pinceladas básicas de estos temas, ¿de acuerdo? Luego los comparadores, que son si es mayor, menor, igual, todo este tipo de cosas. Temporizadores, si se temporiza la conexión, se temporiza la desconexión, etcétera. Lo vamos a ir viendo todo punto por punto, ¿de acuerdo? Los contadores, también parte de software, ¿no? Contador ascendente, contador descendente. Luego operadores matemáticos, para hacer determinados algoritmos necesitamos sumar, restar, multiplicar, dividir, obtener un número entero, el módulo entero, obtener el resto de la división, etcétera. Todas estas cosas pues las vamos a aprender perfectamente. Luego la transferencia de datos es cuando necesitamos mover
un dato de un lugar a otro, ¿no? Tenemos que, en función de una lógica que hemos programado antes, queremos, yo que sé, que una variable tenga un valor o tenga otro valor. Pues con el módulo de transferencia de datos vamos a aprender cómo hacerlo. Luego, la conversión de datos. Hay muchas veces que tenemos que operar con datos que son de un tipo y datos que son de otros. Imaginaos que os viene un número entero por un lado y os viene un número real por otro lado. Pues hay veces que no puedes trabajar, necesitas trabajar con los dos o que los dos interactúen, pero no puedes porque uno es de un tipo y otro es de otro. Y el módulo, la función en la que van a trabajar no se puede. Pues vamos a ver también cómo podemos hacer esa conversión de datos. Luego el desplazamiento y rotación. Bueno, pues cuando hablamos en binario hay muchas veces que nos interesa mover los bits o mover los bytes. O sea, mover un bit dentro de un byte, por ejemplo. Imaginaros que queremos que un número, cuando tenemos un byte, que si no tenéis claros estos conceptos, también os recomiendo que veáis primero los fundamentos de automatización industrial. Recuerdo, os dejo en la descripción el acceso. Y bueno, pues aquí hay veces que nos puede interesar, por ejemplo, mover un bit dentro de un byte, ¿no? Pues que depende en una serie de lógicas, este bit se vaya moviendo de un lado a otro. Lo vamos a ver. Vamos a verlo con ejemplos también, para que lo tengáis claro, porque hay veces que todos estos conceptos no lo vemos hasta que vemos algo real que se utiliza. Luego el control del programa, pues bueno, pues es un poquito cómo vamos a hacer la secuencia, ¿no?, de nuestro programa. Si necesitamos hacer saltos, si necesitamos hacer llamadas a otros programas, a otras rutinas, a otras subrutinas, todo este tipo de cosas, pues vamos a aprender también cómo hacerlo. Y luego vamos a hacer diagnósticos básicos con el software, ¿de acuerdo? Un poquito, pues, saber movernos dentro de los programas y no perdernos, ¿no? Cuando tengamos un error, pues ir viendo por qué ha ocurrido estos errores y demás. Las partes más básicas, donde se suele fallar al principio, ¿de acuerdo? Pues a veces cuando hacemos la escritura o hacemos la asignación de un bit en distintas partes del programa, por ejemplo, pues nos vuelve locos, ¿no? Porque yo estoy esperando un resultado y resulta que, como no se me ha dado una condición y está detrás el programa que se está ejecutando, aunque yo creo que me tiene que dar una condición, me está dando otra. Pues vamos a ver todo ese tipo de fallos típicos que cometemos todos al iniciarnos. Y bueno, luego haremos un resumen de toda esta parte del bloque 1. El bloque 2 vamos a hacer ya trabajo con PLC, ¿de acuerdo? Ya es un poquito la parte, una vez que ya tenemos las partes básicas, ya estamos en disposición de meternos con el hardware, que no siempre no necesitamos tener hardware, porque si ya es difícil a veces tener hardware nuevo, hardware antiguo, pues ni os cuento. Pero bueno, tenemos otras posibilidades para poder seguir el curso. Bueno, lo primero vamos a saber qué comunicaciones hay, ¿no? Qué puertos trabajamos, porque hoy por hoy estamos acostumbrados a todo va en base a protocolos Ethernet, pero antes no era así, y antes se trabajaba mucho más el RS485 y bueno, pues cosas como que habréis oído hablar, como lo que es Profibus DP o MPI, por ejemplo, pues vamos a explicar un poquito cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Vale, luego redes y archivos GSD, pues vamos a ver cómo se hace una red, ¿no? Cómo podríamos tener comunicados distintos equipos y cómo podemos importar a nuestro proyecto los equipos que no son de Siemens, ¿no? Incluso tenemos que comunicar, pues yo que sé, con un variador de frecuencia de telemecánica o de SEU o cualquier cosa. Pues vamos a ver cómo podemos importar esos GSDs y cómo los vamos a configurar. Vale, luego la comunicación PGPC es muy importante. Esto a todos nos ha vuelto locos alguna vez. Y bueno, pues es un programita que corre detrás, que es el que donde se decide cómo vamos a comunicarnos con el PLC, entre nuestro PC y el PLC, ¿no? Si va a ir por protocolo Ethernet, si va a ir por protocolo MPI, si va a ir por distintos protocolos. Entonces aquí vamos a ver también un poquito los distintos conversores que existen cuando no tenemos un PC de Siemens, ¿no? Los típicos, las típicas maletas de Siemens. Pues vamos a ver también que existen conversores que nos pueden permitir comunicarnos con una CPU, por ejemplo, que no disponga de puerto Ethernet y sin embargo tengamos accesible un puerto MPI. Vale, y luego vamos a trabajar online y vamos a ver un poquito cómo se compara lo que hay porque es raro que vayamos a utilizar esto ahora para hacer un proyecto nuevo, eso está claro, pero
sí que vamos a utilizarlo para meternos dentro de un proyecto que ya está trabajando. Entonces es importante que dominemos el tema de la comparación, porque por desgracia no todo el mundo tiene una organización buena a la hora de tener actualizados los programas que están corriendo en sus máquinas. Entonces muchas veces trabajamos a partir de un programa que no es el que está en la máquina, y es importante dominar los temas de la comparación antes de descargar, porque si no vamos a estar borrando cosas que han hecho previamente, ¿de acuerdo? Vale, y luego pues vamos a aprender un poco a ver cómo está la CPU, el estado de la CPU y los diagnósticos, ¿no? Cuando nos dan errores, vamos a tratar de aprender a utilizar las herramientas que nos da el programa para depurarlos y corregirlos. Luego vamos a aprender a trabajar con tablas de variables, ¿de acuerdo? Es importante porque muchas veces vamos a hacer una observación y queremos ver cómo se mueve un valor o cómo interactúan distintos valores, y dominar las tablas de variables nos van a permitir pues no tener que tener 20 pantallas abiertas que a veces nos pueden volver locos, ¿no? Luego, la herramienta de datos de referencia, pues aquí vamos a ver cómo tenemos la ocupación de la CPU en cuestión de lo que son las variables, las marcas, temporizadores, contadores, cuáles nos quedan disponibles, intentar no pisar unos datos con otros, y vamos a poder ver también un poco la ocupación de memoria y todo este tipo de cosas, y muy importante la herramienta de las referencias cruzadas, ¿no? Lo que es todas las variables, todos nuestros DBs incluso y demás, dónde se están utilizando. Nos va a sacar todo lo que nosotros estamos utilizando en el programa y nos va a decir en qué lugar exacto se está utilizando. Y bueno, simulación sin hardware, que básicamente es abrir el simulador y ejecutar nuestro programa e ir viendo cómo trabajar, cómo probarlo. Y el último bloque que hemos preparado, vamos a ir haciendo poco a poco, es el bloque 3, que son las funciones avanzadas. En funciones avanzadas, bueno, pues vamos a hablar de todos los módulos que existen, pues para dominar, ¿no?, todo el hardware que podemos tener en nuestros sistemas. Y como es un poco extenso, pues lo vamos a dividir en dos partes, lo que son los módulos más básicos. Y luego vamos a hablar también de los módulos tecnológicos, que son pues módulos más especiales, ¿no? Pues módulos para de posicionamiento, para conectar encoders, contadores rápidos, módulos de pesaje, ¿no? Si tenemos células de carga, por ejemplo, que también existen y no necesitamos tener a lo mejor conversores entre medios para darnos una señal analógica, sino que ya los tenemos preparados. Los módulos tecnológicos tienen una peculiaridad, que es que tienen ciertas parametrizaciones, ¿no?, aparte de que los utilicemos para recibir unos datos. Vale, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de otros módulos, así un poco lo que se quede, pues módulos, algún módulo de comunicaciones y demás, de los que no encajemos dentro de los otros módulos, también haremos una mención a ellos. En software vamos a hablar de las librerías. Hay muchas funciones que necesitamos hacer y muchas veces ya está hecho, o sea, nos las ofrecen en librerías, ¿no? Pues yo qué sé, como algún tipo de extracción de los valores de la hora de la CPU o cambiar el reloj de la CPU, todo ese tipo de cosas ya existen librerías. Entonces vamos a aprender cuáles son las librerías fundamentales para cuando necesitemos hacer una función, pues no tener que programarlo todo, ¿no?, sino simplemente importar la librería y trabajar con ella. Y luego vamos a aprender a escalar y desescalar datos, ¿no? Aquí ya utilizamos de hecho alguna función que está en las librerías, y vamos a aprender PID, que es muy típico, ¿no? Los PIDs también, pues eso, queremos controlar, regular algún parámetro, pues para que tengamos también claro qué son los PIDs. Y luego vamos a ver algún software OV, además del OV1, para que quede claro, ¿no?, para qué se utiliza cada tipo de bloque. Y vamos a trabajar de una manera estructurada, y existen muchos bloques OV que veréis y los abrís y veis, está vacío y aquí no hay nada. Pues no, son bloques que utiliza el sistema pues para hacer interrupciones y demás, para dar prioridades o para otras cosas. Entonces los veremos todos para que lo tengáis claro. Y bueno, ahí lo tengo repetido. Luego vamos a trabajar con strings, que también son un poquito
tema un poquito distinto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues para el trabajo de máquina no utilizamos strings. Pero cuando empezamos a meter temas de marcación, de trazabilidad y demás, pues ya aquí los strings sí que tienen sentido y a veces es un poquito tedioso el trabajo con ellos. Vamos a explicar cómo funcionan determinadas funciones y para que podáis trabajar con strings sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? Luego vamos a hablar de las comunicaciones también. Cómo voy a mandar datos de un PLC a otro, por ejemplo. Y tenemos la comunicación, tenemos unas funciones nativas de Siemens que se llama putget, que bueno, pues utiliza lo que sería el protocolo Step 7, que es el protocolo de comunicaciones que utiliza Siemens desde hace mucho tiempo. Y veremos que es muy sencillito intercambiar datos entre distintos PLCs que estén dentro de una misma red. Y luego pues comunicación con sockets, que es más es lo mismo, pero en vez de utilizar algo nativo de Siemens, pues es utilizar de alguna manera más genérica, ¿no? Comunicación por Ethernet IP, TCP/IP. Y bueno, esto es todo el curso. Creo que con esto vais a salir sabiendo utilizar Step 7, pero de una manera prodigiosa. Entonces, repito, a riesgo de ser pesado, es muy importante que no dejéis de lado Step 7, que aprendáis a trabajar con Step 7, porque necesitamos seguir manteniendo lo que hay y necesitamos seguir ampliando lo que hay y necesitamos que dominéis Step 7. Entonces, aunque en vuestra escuela, cuando estéis ahora haciendo los módulos de formación profesional, no os den Step 7 o trabajen directamente con TIA Portal, si en vuestro mercado hay Siemens, en vuestra localidad hay muchas industrias donde esté Siemens muy implantado, que si es industria automotriz ya os digo que va a ser mucho, seguro. Si son multinacionales europeas, sobre todo si son alemanas, va a ser mucho. Es importante que aprendáis a trabajar con Step 7, que no os dé miedo. Va a ser más sencillo que si habéis aprendido TIA Portal, ¿de acuerdo? Entonces os animo a que sigáis este curso, lo vamos a intentar hacer de una forma rápida, fluida y divertida. Y vamos además a intentar hacer algo práctico, ¿no? Que aprendáis a programar una máquina completa, por ejemplo. Bueno, os espero en el curso y os espero en los comentarios. Estamos abiertos a todo tipo de opiniones y de sugerencias. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.